Bueno, y entramos entonces con este prólogo, que ya así entramos directamente en el contenido del libro. Ustedes ahí tienen, si los que están buscando el apunte, tienen que ir a partir del contenido, ¿está? Los que lo están siguiendo, ¿lo tienen todos? Bueno. El que no seguía por el apunte no se distraiga, puede seguirlo ahí, ahora lo voy a tratar de poner un poquito más grande. Ahí tenían otro bosquejo de cómo se puede dividir el libro. Y a ver, ahí está mejor. ¿Se acuerdan? Eran de las cosas que han sido. Acá tenemos el primer versículo, ¿no? Las cosas que deben suceder pronto. Y la forma de dividir en este prólogo, entonces, es justamente el título del libro, los saludos, allí yo voy salteándolo, la alabanza al Señor, el tema del libro, la afirmación solemne del regreso de Cristo, la naturaleza. Bueno, y dentro de eso vamos a hacer todo el prólogo, no sé si vamos a llegar hasta el versículo 8, esa es la idea. Y el punto 5, el Dios en quien creemos, una afirmación solemne del poder de Dios. Eso es todo lo que se llama prólogo, y después entramos, luego del versículo 8, yo acá estoy ya siguiendo a partir del 8, la visión del Hijo del Hombre. Hasta el 8 tenemos la introducción y luego cómo el Señor Jesús se manifiesta a Juan. Entonces, empezamos por este prólogo el otro día con Marcelo. Yo solamente les voy a hacer el repaso de lo que está en rojo. Y en este prólogo, ahí tenemos... En la introducción al libro solo leo los títulos, el título al libro, y ahí en azul está lo que vamos a estar repasando. Dice aquí la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su hijo, de su ángel a su siervo Juan. Allí entonces ustedes estuvieron viendo cómo eran estas cosas que se tenían que comunicar. ¿Y qué nos queda de esto? Que Juan afirma que cuanto va a escribir se produjo de semejante manera como una revelación que Dios le hizo directamente. Por esta causa se conoce también el Apocalipsis con el título de revelación. Esta revelación de Jesucristo que Dios la dio. Así empieza el libro, el famoso Apocalipsis 1.1 que queríamos llegar, llegamos. Aquí habla de que esto que él va a escribir es una revelación directa de parte de Dios. ¿Está? Es importante esto, no es un sueño que tiene cualquier persona y lo trata de relatar, es algo que Dios mismo le da. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y allí en rojo le puse el repaso. Lo que está escrito a partir de acá tiene como objeto manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ustedes traten de enfocarse solo en lo rojo para no confundirse, porque hacemos un repaso. O sea que Dios tiene el propósito de poner de manifiesto anticipadamente las cosas que sucederán en un tiempo determinado en la historia del ser humano. ¿Seguimos? ¿Quiénes son estos siervos? Porque dice acá, Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Y quiénes son estos siervos? Son, en rojo, todos los creyentes que han sido libertados de la esclavitud del pecado
para pasar a ser siervos de la justicia, servidores del Dios vivo y verdadero. Entonces allí estaríamos involucrados también nosotros, ¿no es cierto? Amén. Todos los creyentes. O sea que esta revelación está para manifestarnos a nosotros las cosas que deben suceder pronto. Seguimos avanzando con el repaso, ¿no? Entonces, ¿qué sería pronto? Juan designa una necesidad absoluta, ¿sí? Y todo lo que, al poner que va a suceder pronto, tienen que ver con esta naturaleza de este carácter absoluto e incuestionable. Esto es, se cumplirán inexorablemente. Si Dios lo dice, si Dios lo pide que el siervo Juan lo escriba para todos los que creemos en el Señor, quiere decir que esto es una verdad absoluta, incuestionable y que se va a cumplir sí o sí. Hablando del tiempo, ¿no? Esto va a suceder pronto. Y allí hay todo un comentario un poco largo, pero llegamos acá. Los acontecimientos profetizados deben ocurrir pronto. ¿Qué quiere decir esto? No solamente que va a ser muy rápido en el tiempo, porque ustedes saben que no fue, Juan pensaba que era ya la venida del Señor en su momento, sino que aparte de eso, que cuando comiencen a producirse se llevarán a cabo a gran velocidad. O sea, una vez que empiece este proceso, van a ocurrir estas cuestiones pronto. Algunas consideraciones respecto a esta idea. Primero, que sí, que la inminencia de la segunda venida del Señor está cercana, o sea, es inminente, que el Señor viene. Y otros autores consideran que lo que se está revelando son los acontecimientos que tendrán lugar, perdón, ahí hay una redundancia, pero bueno, sino que esto, claro, después de la segunda venida del Señor, algunos dicen la iglesia va a estar arrebatada y lo que va a pasar, lo que está narrando acá en el Apocalipsis son esas situaciones que se van a vivir después que la iglesia está arrebatada. O sea, estos dos criterios. Y otros dicen no, es la inminencia de que el Señor viene y nada más. Y en el texto bíblico seguimos avanzando. Este es el estilo de los que no lo conocían a Pedro Gilaberte. Él le gusta ir desmenuzando el texto así, ¿no? Línea por línea. Y de acá yo voy siguiendo la Biblia, si ustedes ven, ¿no? La revelación de Jesús, ya sabemos que es revelación, que Dios la dio, que es para los siervos, que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El proceso de la revelación consiste en una declaración y esto expresa la idea de dar a entender algo. O sea, el proceso de la revelación pasa de Dios el Padre a Jesucristo y de este mediante un ángel a Juan. Así está distribuido esta revelación en el texto, ¿no? Allí hay todo un comentario de cómo es esto del ángel, pero no hay que pensar que es, porque algunos hablan mucho de lo que es la angeología, ¿no? Pero acá lo que yo remarqué ahí en rojo en este repaso es que el comunicador del mensaje no es el ángel, es Cristo mismo, que esto nos quede claro. Y el instrumento que utiliza para dar su mensaje en estos versículos es el ángel. Luego del versículo 8, o sea, estamos en el preámbulo, Jesús mismo se presenta, pero hasta aquí esto lo comunica un ángel en el nombre del Señor. ¿Y quién es el receptor? Es su siervo Juan. Ya vimos lo que era ser siervo, y dice acá, lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y yo les puse allí, qué privilegio, ¿no?
el Señor otorga a este siervo suyo el honor de colocarlo en el ministerio, de transmitir la profecía que desea comunicar a todos los hombres en el transcurso del tiempo. Pensar en esto, que este libro escrito allí por los años 95 más o menos, de nuestra era, tenemos el privilegio en el 2025 de estar estudiándolo, de estar meditándonos, y que haya usado a este siervo Juan para este mensaje tan profundo, tan consistente, ¿no?, para estos tiempos como es el Apocalipsis. Y seguimos con el versículo 2. Dice que la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Voy rápido porque estamos haciendo como un repasito para que nos quede claro estos primeros versículos, ¿no? Juan entonces afirma que su testimonio es un testimonio profético, y lo hace desde una triple dimensión. Él habla del testimonio. Primero, está relacionado con la palabra. Ha dado testimonio de la palabra de Dios. Está, si ustedes van siguiendo el texto si quieren traer la Biblia y vamos haciendo así, está bueno, ¿no? Después le doy lugar si quieren hacer alguna pregunta, por supuesto. Entonces, su testimonio está relacionado a la palabra de Dios. Y esta palabra, como decíamos antes, es palabra de Dios que Dios da a Juan. Seguimos. Y esta palabra de Dios irá adelante y sus propósitos redentores serán llevados a la consumación. Es significativo que la única arma del Cristo conquistador, que está en el Apocalipsis 19, es la espada que sale de su boca, su palabra. ¿No? Interesante cómo todo, desde el comienzo, está marcando que Él da testimonio, pero de esa misma palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Y Cristo, luego, como conquistador, tiene en la visión esa espada que sale de la boca. El segundo lugar, lo que da testimonio de Juan, es el testimonio de Jesucristo, quien es el objeto principal de esta profecía, que autentifica la palabra dada. Allí tienen distintos textos del Apocalipsis mismo, no tenemos tiempo de leerlo, pero es el testimonio vivo de Jesús. Y lo tercero que Él va a dar testimonio, es las cosas que ha visto. Él dice esto, ¿no? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y tercero, de todas las cosas que ha visto. Lo dice en tercera persona, pero decir, bueno, yo doy testimonio que voy a escribir de todas las cosas que he visto, ¿no? Entonces, él tenía que escribir lo que había recibido por medio de visiones. O sea, se lo repuse ahí en rojo porque si alguno tiene que escribir, por ejemplo, un sueño, lo que experimentó, ¿es fácil o es difícil escribir? Es difícil llevar a escribir porque son cosas a veces muy raras que uno sueña, ¿no? Imagínense semejante mensaje, tener que escribir, pero él da testimonio de que todo lo que va a escribir es revelación del Señor, es palabra, está Jesucristo mismo allí en todo lo que él va a escribir, y que va a tratar, no con la ayuda del Espíritu Santo, porque no lo hace él, de escribir con toda fidelidad cuanto recibió y vio bajo la dirección y control del Espíritu Santo, ¿no? Tremendo cómo se mueve toda la Trinidad de Dios en este libro. Ya lo habíamos hablado un poco en la introducción, ¿no? Toda la persona de Dios está allí. Y comienza entonces la bienaventuranza
en el versículo 3. ¿Querés leerlo, David, fuerte? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien, ¿no? Y allí comienza esta bienaventuranza. Les puse de repaso que es la primera bienaventuranza que aparece en Apocalipsis, y hay 7 bienaventuranzas. Allí tienen los textos, los que después quieran buscarlos. Y en este caso, la declaración de la bienaventuranza está ligada a los que oyen y guardan. No es solamente oír, conocer, fíjense qué interesante de lo que leyó recién David. Bienaventurados el que lee, los que oyen las palabras y los que guardan estas cosas, porque el tiempo está cerca, luego dice. Bienaventurado, bueno, ya vimos, victorioso, felices. No solo es felicidad, sino saberse que uno está disfrutando de ese favor de Dios y de la bendición de Dios. Eso lo remarqué porque a veces pensamos que uno tiene que ser feliz porque todo te va bien. No, a lo mejor tenés problemas, tenés en este caso persecuciones, la estaban pasando mal la iglesia en ese momento, pero cómo es bienaventurado aquel que puede tener este favor de Dios, ¿no? Disfrutar de esas bendiciones de Dios. Y allí hay otros textos para leer. Y dice, bienaventurado el que lee, desmenuzando el texto, ¿no? Y allí se le explicó que podría ser el lector público, como este caso de 1 Timoteo 4:13, yo se lo puse allí para que vean. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, se le dice a Timoteo. O sea, generalmente había un lector en los cultos de ese tiempo, ¿no es cierto?, que se paraba de pie en medio de la congregación, leía, luego exhortaba y enseñaba. Entonces, si este lector que se paraba en la congregación leía justamente este mensaje, iba a haber una bienaventuranza para él. Iba a haber una victoria por detrás de esa palabra que se determina, se predice desde ese lugar. Otro es la lectura privada. Podría ser tanto el lector que leía en medio de la congregación, y había también una aventuranza para la lectura privada. El segundo bienaventurado es los que oyen las palabras de esta profecía. Primero eran los que leen, segundo los que oyen. O sea, supone una bendición grande, no solamente por el oír, sin prestar casi atención, ¿no?, sino para los que logran comprender el significado de esta profecía. Nosotros podemos estar acá y escuchar y ser inspirados, pero si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que Él nos revele ese mensaje particular a cada uno de nosotros, vamos a ser bienaventurados, felices, victoriosos, nos vamos a gozar en estas promesas, más allá de que leamos de que las cosas se van a poner mal, ¿no? Están mal y se van a poner peor. Pero vamos a ser bienaventurados de oír todas estas palabras de aliento que tenemos a través de este mensaje. ¿Me van entendiendo más o menos? Muy bien. Y no cabe duda, dice, las palabras de esta profecía, ¿no? Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, ¿no? ¿Y qué serían las palabras de esta profecía? No cabe duda que se está refiriendo a la profecía que va a continuar escribiendo y cuyo escrito acaba de iniciar. Por tanto, Juan establece esta naturaleza de su escrito como profecía. Y al finalizar es interesante que también habla, al final del libro, en el capítulo 22, ustedes saben que Apocalipsis tiene 22 capítulos,
Y dice así, ¿no? Estas palabras de bienaventurado también habla de que las palabras de la profecía de este libro, y también habla de las palabras de este libro de la profecía. O sea, se ocupa bien el apóstol Juan de recalcar que es toda palabra que Dios envía. Profecía, mensaje de Dios, si quieren interpretar. No lo relacionen tanto allí como predicción, no se lo marquen rojo, pero está ahí, ¿no? Profecía es palabra del Señor. Si bien no con el contexto del profeta, sí ha dicho el Señor y se cumplía, sino la idea de que es palabra dada por el Señor y que tenemos que estar atentos porque ciertamente se va a cumplir. Todo este mensaje tiene cumplimiento. Y lo último es que Juan requiere no solo ser escuchado, sino que se obedezcan estas cosas. Interesante esto, ¿no? Porque generalmente nos quedamos, no, sí, yo hice un estudio del Apocalipsis y yo aprendí esto y lo otro, pero ¿qué me dejó? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿En qué lo aplico a mi vida? Entonces, es importante guardar las cosas en ellas escritas. Si el leer y escuchar la palabra de Dios es un privilegio, obedecerla es un deber. Nuestro deber como siervos, dijimos quiénes son estos siervos, somos todos los que creemos en el Señor, que hemos tenido esta autoridad que nos ha dado el Señor. No solamente tenemos que leer esta profecía, sino obedecerla, cumplirla en todo lo que requiera de respuesta a nuestra vida. Y les puse esto porque es interesante, el verbo usado por Juan expresa la idea de conservar, por tanto, y de esta bendición es para quienes atesoran las palabras de la profecía. Y me gustó para aplicarla, hacer una pequeña aplicación en esta mañana, si nosotros atesoramos la palabra. Porque una cosa es decir, bueno, está ahí, leo, bueno, me puse al día, estaba atrasada, pero si es realmente un tesoro, ¿no? Si es algo que es valioso para nosotros. Entonces, bienaventurados los que atesoran esta palabra, ¿no? Y los que la conservan. Cuando queremos conservar algo, no lo dejamos ahí tirado en un rincón, pónganle algo que tiene que estar guardado en la heladera, por ejemplo. No lo descuidamos porque sabemos que se va a echar a perder. Entonces es importante atesorar en el sentido de algo valioso y también conservar. Tiene que estar fresca la palabra en nuestra vida, ¿no? No podemos guardar para el domingo solamente el estudio de la palabra. Sí, no digo que estén todos los días leyendo el Apocalipsis, pero sí la palabra en general, atesorarla y tratar de conservarla, o sea, cada día ir al refresco de lo que es la palabra, para hacer una aplicación para nuestra vida. Y allí, ¿realmente vamos a ser bienaventurados o no? Sí, vamos a ser bienaventurados, porque el Señor nos va a hablar, ¿no? Nos va a... Conservar y atesorar es, estaba viendo en la parte de guardar, sí, sí. ¿no? En cumplirla. Sí, sí, sí. La palabra, ¿no? Sí, 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 también guardar, muy, muy bueno. Guardar y cumplir. Ahí ya puse esto como ejemplo, ¿no? Se me ocurría esto de conservar y de atesorar también, ¿no? Porque no es cualquier cosa que uno deja tirado, es un tesoro, es algo valioso, lo tengo que vivir, digamos, ¿no? Y después, el último puntito, es interesante tener en cuenta que los dos verbos, oír y guardar, están unidos por el mismo artículo. Por eso los subdividimos en tres, los que oyen, los que lo leen, los que lo escuchan y los que la guardan. O sea que no cambia la persona, o sea, Hugo la leyó y la que la guarda es Violeta, no. La misma persona es la que lee y la que tiene que guardar la palabra.
¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Tiempo no se traduce cronos, no se habla de que un tiempo como lo medimos nosotros, sino del kairos, que es un tiempo oportuno, se refiere a una estación específica, a una era especial. Entonces, acá se dice que la próxima gran era de la historia de la redención de Dios está cerca. Hubo una gran, una gran era, que fue la era de la salvación, ¿no es cierto?, en Cristo Jesús. Pero ahora viene una estación, una era, en donde estamos esperando su regreso. Desde que Jesús dice, ¿cuándo? No sé si está más adelante y me estoy adelantando. ¿Cuándo es el tiempo que está cerca? Se dice que el tiempo empezó, esta era, desde que Jesús murió en la cruz. A partir de allí, que Él promete que vuelve, empieza esta era, que va a llegar un día en que va a llegar, no sabemos cuándo, que va a venir de nuevo en gloria nuestro Señor, ¿no? Entonces, eso, la próxima gran era está ya determinada, ya se abrió con Jesús, pero ahora estamos esperando su venida. ¿Está? ¿Lo tienen ahí? Por eso dice, el tiempo está cerca. Claro, nos parece que pasó mucho tiempo, acá les puse algo de Daniel, ¿no es cierto? Siempre hubo esta puja de cuándo van a ser las cosas. Ustedes imagínense que el profeta Daniel, ya en el Antiguo Testamento, se le dio algunas pautas para el fin del tiempo, pero él dice que su profecía quedaba sellada hasta que llegase el tiempo. Entonces, en Daniel 12 habla de que la profecía que él recibe sobre las últimas cosas quedan selladas hasta otra era, otro eón también se le dice, ¿no? Un cambio. Y a esto se pudo dar cuando en el Apocalipsis vemos que Juan lloraba mucho y decía, lloraba, y yo lloraba porque no había nadie que abriera los sellos. Y he aquí que el Cordero de Dios es el que puede abrir los sellos. O sea que en el Apocalipsis se termina de cumplir el ciclo del cual Daniel ya había recibido, el profeta Daniel, como un mensaje a culminar en un tiempo por venir. Y aquí ya está en el Apocalipsis abiertos los sellos. Por eso muchos autores hacen énfasis, y yo se los transmito a ustedes, de que no elaboremos tanto el mensaje del Apocalipsis como secuencias, ¿no?, de lo que va a venir, sino que ya está todo revelado, los sucesos se van a dar, pero no para que nosotros estemos especulando, como yo siempre les digo, ¿no? Porque el misterio ya está develado en Cristo. Nos cuesta todavía porque no conocemos la totalidad de los detalles. E incluso los detalles que dan a veces están en simbolismo. Pero la profecía que estaba sellada ahora está abierta para que todos la podamos recibir y ser de aliento y de inspiración para nuestra vida. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿No? Que no podemos decir, no, pero qué difícil el Apocalipsis, hay mucho misterio, no, porque en realidad el mensaje es abierto ya, no hay nada sellado para que el día de mañana se pueda interpretar. Hoy ya podemos tomar esta interpretación, este aliento. ¿Y este aliento en qué? En un tiempo difícil de la iglesia, en donde una persona con un corazón pastoral los anima y los alienta. Quedémonos con esto si no entendemos todo. Estamos pasando un momento difícil de la iglesia. Estas palabras van a ser de inspiración, nos va a animar y nos va a alentar porque presenta a un Cristo victorioso. Los hermanos perseguidos están pasando un tiempo difícil en sus vidas. La iglesia que, por ejemplo, acá en Argentina, hoy,
la iglesia en Afganistán hoy, en Siria hoy, ¿no? Está pasando por un tiempo difícil, duro, hay mensaje de esperanza. Dios siempre se va a presentar, ¿no? La revelación de Jesús que le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Siempre Dios se va a hacer presente, siempre, hermanos, siempre, nunca se desanimen, nunca se desalienten. Quizás quizás hay desánimo, hay desaliento, pero el Señor se va a presentar como se presentó delante de Juan, ¿no? Con revelación, con inspiración, con fuerza. Este es el mensaje. Más que especular, por eso yo les digo, con los tiempos, este es el mensaje. Cualquier situación de la iglesia o personal en donde nos vemos atribulados, compungidos, presionados por la cultura, que ya vamos a entrar en ese tema, por la cultura de este tiempo, el Señor siempre va a traer una palabra de esperanza y para ponernos nuevamente en el eje. Bienaventurado el que oye y que obedece. O sea, ¿dónde estamos parados? En los que diluyen el mensaje cristiano, que lo hacen aguachento, ¿no? O los que nos mantenemos firmes en el Señor y no claudicamos, no decimos, no andamos en componendas con situaciones del mundo para zafar, ¿no? Así que bueno, seguimos. ¿Les va quedando claro esto? Juan anuncia que está cercano el tiempo en que Dios va a intervenir en la historia del hombre, haciendo desaparecer el sistema de impiedad que se desenvuelve en el tiempo presente y reconduciendo todo para establecer su reino. Su reino que ya está establecido desde que Él llegó, desde que Él instauró, va a tener un clímax cuando Él venga, cuando se destruya todo este sistema de impiedad y se reconozca el reino de Dios, el reino dirigido por nuestro Señor y Salvador. Que la venida de Cristo es inminente, el próximo acontecimiento en el calendario profético de Dios ha sido siempre la esperanza de la iglesia. Jesús les ordenó a sus discípulos que velaran expectantes por su venida. Y si en algo tenemos que detenernos y que nos puede servir el Apocalipsis, es volver a esto de Lucas, ¿no? Siempre con un mensaje de esperanza y estar velando expectantes por el regreso de nuestro Señor. Y yo digo que estamos un poco distraídos, no tenemos velar. ¿Vieron cuando uno está pasando un momento difícil o tenemos a alguien internado en una terapia intensiva, qué sé yo, se me ocurre algo así? Uno no puede dormir tranquilo, uno está en ansiosa inquietud y qué va a pasar y qué ¿no? Yo digo que esto de velar expectantes por su venida, estamos un poco lejos, la iglesia de Jesucristo. Me recuerdo los negro spirituals, ¿no? Son ejemplos que les doy. La iglesia de aquellos que se habían convertido en Estados Unidos, que eran negros. En el sur de Mississippi, los esclavos. Ahí nació el gospel. Ellos sufrían mucho la discriminación de personas cristianas también, ¿no? Pero ¿cuál era su mayor gozo? Juntarse y cantar con la esperanza de saber que Cristo venía. Me acuerdo, a ver si Graciela me ayuda, el de la esperando la carroza, dice... Estábamos de triunfar. Sí, siempre con un canto de victoria, que dice... ¿Estás listo tu hermano? Oh sí. ¿Estás listo para el viaje? Oh sí. ¿Quieres ver a tu Señor? Oh sí. Espera pronto el carro que ya viene por ti. Por la mañana mi carro guía al buen Señor. Por la mañana mi carro guía al buen Señor. Para tu día me voy a alistar. Señor, Señor. Vieron que
¿Cuál era? Estaban siendo golpeados con látigos, sufriendo miles de injusticias y maltratos, y la esperanza de ellos era juntarse y cantar, ¿no? Que se estaban alistando para el día del Señor. Una buena enseñanza para nosotros en esta mañana, que estamos muy cómodos acá. Y bueno, ahora sí, entramos en el 4 y 5, el saludo a las 7 iglesias de parte de Juan. ¿Quién lo quiere leer? Vos tenías la versión. El versículo 4 y 5. O Hugo. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén, ¿no? Tremendo. Entonces, en este saludo, luego de que él explica que es una revelación y que son bienaventurados los que la leen y la obedecen, él presenta como toda carta, ¿no? Quién escribe y a quién se dirige. Esto era algo propio de la correspondencia griega y en este caso se presenta como Juan. No quiero detenerme en todo lo de Juan porque ya lo hemos hablado. Ahí está este tema de antes de ir a los destinatarios. ¿Se acuerdan, no? Algunos dudan si es Juan el apóstol o si es otro Juan que estaba en Patmos pero que conocía la zona de las iglesias. Bueno, allí está entonces este Juan. Si no quieren decir Juan el apóstol, pueden decir Juan de Patmos. Juan de Patmos, que no infieren ni que es del apóstol ni que es otro cualquier Juan, sino un Juan que conocía toda la zona. Los destinatarios, ¿quién sería? ¿Ve? Allí está. Las 7 iglesias que están en Asia. Estos se mencionan en el versículo 11. A ver, dice... No, el 4, Juan a las 7 iglesias. Sí, pero no, los nombres. Dice, ¿qué decía? Se los leo yo. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro, acá es cuando Jesús mismo le está hablando a Juan, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿no? Entonces allí, perdón. Yo les había puesto, esperen un poquito, en el documentos. Vamos a documentos. PowerPoint. Acá. Les muestro en el mapa nuevamente, ya que lo tenemos. Acá. ¿Lo ven allí? A ver, sacamos esto. Lo vamos a ampliar un poquito. No quiero hacerlo al revés, me lo saca. Ahí se ve mejor, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? La zona. ¿Ve que forman como una horquilla ahí, ¿no? Una B a la inversa, ¿no? Entonces, y después les voy a mostrar, y acá abajo está, digamos, como el cuadro, pero presenta todo este espacio, ¿no? Ahora les voy a mostrar esta última. Fíjense acá. Acá está ampliado, no, comparemos. Las 7 iglesias están en esta zona, pero yo se lo puse ampliado porque acá había otras iglesias
que estaban alrededor, en las que Pablo predicó, pero no, hablo bien Pablo, no me estoy equivocando, porque Pablo visitó también estos lugares y después se asentó Juan, ¿no? Pero fíjense que es un lugar estratégico, se lo muestro ahora porque lo vamos a ir leyendo, en donde decir, ¿por qué eligió estas 7 iglesias? Bueno, ahora lo vamos a leer. No hay un porqué específico, generalmente se dicen que representan a todas las iglesias, las cuestiones que se mencionan en cada iglesia, después los vamos a ver más adelante, son situaciones que le pudo haber pasado a alguna congregación, haber perdido su primer amor, estar distraído, dar lugar a gente, a una profeta, ¿no? Como una tal Jezabel que figura ahí simbólicamente, escuchando otras voces que no son las de la palabra, que se dice que puede ser un ejemplo de todo lo que puede suceder en una iglesia, y también se estima que se elige esas iglesias porque estaban en una zona, miren acá en el mapa, ven que está ahí el globito, allí están Colosas, o sea, fíjense que cerca que está, vieron que hay una carta del apóstol Pablo a los colosenses, ¿no? Que estaba en Colosas, o sea, era una zona en donde había muchas iglesias asentadas. Entonces, era una zona que se dice que en esa horquilla que se forma, acá, así, había una ruta de correo. No está comprobado el 100%, pero lo he leído en comentarios, y que era fácil hacer como postas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos acá la historia de Argentina? Las postas que había, hasta Tucumán, que tuvieron que recorrer para llegar a ese cabildo bueno, entonces había postas que posiblemente a través de esa ruta de correo llegaban esas cartas, y que era un lugar, fíjense, es estratégico, porque basándonos en los viajes misioneros de Pablo, estamos bien, fíjense, estamos en un medio entre todo lo que es, ay, que no se me corra, sonamos. Bueno, todo lo que es Palestina, ahí hago despacito, acá estamos, ¿no? Toda esta zona. Y, a ver, todo esto, Siria, que recién hablábamos que ahora está pasándola mal, toda esta zona. Y fíjense que también el Evangelio se había extendido con los viajes de Pablo a todo Macedonia. Allí tenemos, ¿no? Corinto, tenemos, bueno, no lo quiero ampliar mucho, pero y también hasta cerca de Roma, ¿no? En donde también sabemos que había llegado el Evangelio. ¿Lo entienden? Entonces, con esto en mente, volvemos entonces al apunte, por eso se los preparé. Estos son los destinatarios, las 7 iglesias que están en Asia, que son estas que leímos, y en esa región había otras iglesias que estaban en Troas, en Colosas, Troas era arriba, en Hierápolis, que era una ciudad muy importante. No es posible saber bien la razón, y ahora lo explica lo que yo les decía. Algunos dicen que es dirigida a todas las iglesias por este tema de que 7 es un número perfecto, ¿no? Y Juan utiliza repetidamente el número 7, y este número aparece 54 veces, fíjense. Pero es simbólico, quiere decir, o completud. Así que fíjense, habla y 7 iglesias, 7 candelabros, 7 estrellas, 7 lámparas, 7 sellos, trompetas, 7 ojos, 7 truenos, 7 ángeles, plagas y vasos. O sea que no es tanto el número perfecto, porque por ahí hay algunas cosas que dice de la bestia, ¿no? Con el número 7, pero sí de que es completo. Si lo refiere a la bestia es que es completamente bestial
su obrar, ¿no es cierto?, de maldad. Y por supuesto que cuando se refiere al Señor, sí, es perfecto, aparte de completo, porque nuestro Dios sabemos que es perfecto. Amén. La ubicación estratégica, ahí les puse, se encontraban estas ciudades sobre la vía imperial circular a modo de herradura y que recorría todo el interior. Era una provincia muy recorrida porque quedaba en el medio del paso, desde la zona de Palestina, subiendo por todo lo que sería Asia Menor y cruzando a la parte de Grecia. Entonces se podría hacer llegar fácilmente el escrito a otras iglesias. Un mensaje para toda iglesia. Dice Juan, cuando escribe, estaba en realidad escribiendo a toda la iglesia, su totalidad. En el canon moratorio, que no sé si lo conocen, yo se lo puse porque sé que quizás en estas cosas todo lo histórico es lindo aclararlo. Yo les escribí ahí abajo. ¿Qué es el canon moratorio? Y después leemos la frase completa. El fragmento muratoriano o fragmento de Muratori, también llamado canon muratoriano, es la lista más antigua conocida de libros considerados canónicos del Nuevo Testamento. En la lista, si ustedes buscan esto en internet, yo lo busqué, aparecen como unos papeles casi deshechos, pero que están muy guardados, porque fíjense que son más o menos del año 150. O sea, estamos hablando que el Apocalipsis fue en el 95, más o menos. Estamos ahí, ¿no? Pero ya en este canon aparece un escrito de este hombre, Muratori, que habla algo relacionado al Apocalipsis. O sea, que ya estaba circulando en el 150 esta carta, ya de esas 7 iglesias en las que se llevó el mensaje, se había multiplicado, ¿no? En la lista figuran los nombres de los libros que el autor consideraba dentro de... porque comenzaron a circular otros libros que no tenían la autoridad que tenían otros libros del Nuevo Testamento, porque se consideró que tenían que ser de alguna manera ligados a los apóstoles de Jesús, y no cualquiera que empezaba. Y se acuerdan que hablábamos de literatura apocalíptica, algunos atribuían, yo soy Pedro el apóstol, pero en realidad no era Pedro, se llamaba como pseudoepígrafe, o sea, el que escribía o cerraba con su epígrafe de quién escribía, ponía un seudónimo y generalmente usaba el nombre de una persona conocida. Pero había que establecer si ese contenido tenía algo que ver con el que escribió. Si no era trucho, tal cual. Entonces, ¿qué dice este Muratori? Dice que Juan escribió a las 7 iglesias y ya en este canon antiguo, estamos hablando que la lista se ha fechado en torno al año 170, en este canon, que decir, vieron cuando estudiamos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, eso es canon, es decir, el Nuevo Testamento tiene esta cantidad de libros y no pasa de ahí, ¿no? Entonces, ya dice que él, en ese comentario sobre Apocalipsis, o sea, no solo la lectura del libro, sino el comentario, dice, porque Juan, pese a que el Apocalipsis escribió a 7 iglesias, en realidad estaba escribiendo a toda la iglesia. Ya desde ese 100 y pico se estaba interpretando, un hermano estaba interpretando que era para todas las iglesias. Algunos interpretan que fueron seleccionadas para describir por medio de ellas los rasgos más sobresalientes de la historia de la iglesia. No cabe duda que el espíritu que dirige los escritos individualmente a cada iglesia concluye cada una de las 7 cartas haciendo un llamado al creyente como individuo para que escuche lo que dice a cada una de las iglesias y responda a la apelación que se hace por medio de los mensajes, donde insistentemente dice, lo podemos leer todos juntos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Entonces, si bien comunica algo a la iglesia, siempre queda esa veta de lo personal, de qué hago yo con esto, qué es esta palabra que Dios tiene para mi vida, ¿no? Entonces, está bien, yo pienso interpretar que sí, que es una palabra acorde para mi vida y para este tiempo que está viviendo la iglesia, ¿no? Y después vamos a discutir si no también estamos viviendo una especie de persecución de lo que sería la batalla cultural. Yo me voy a meter es un término que le robé acá a nuestro gobierno, pero ¿estamos o no estamos como iglesia en una batalla cultural, en una puja de ceder a nuestros valores, a veces por un bienestar, una comodidad, no valores, digamos, yo siempre digo, esos pecados groseros, no, pero algunas cositas que podemos llegar a medio a pelear, y bueno, esto que tiene de malo, y podemos estar seducidos. Entonces, estos mensajes también, ¿no? Nuestro primer amor, por ejemplo, es el celular, es internet, es Instagram, porque a veces le dedicamos más tiempo a ese amor que, ¿no?, de las cosas. Uy, mira lo que pasó fulano, esto, uy, mira. No nos damos cuenta que se nos va mucho de nuestro tiempo en ese amor, ¿no? Entonces, es para reflexionarlo, ya lo vamos a reflexionar. Entonces sí, habla tanto a la iglesia de este tiempo como para nosotros personalmente, porque cada uno tiene su seducción específica o su distracción, porque a veces es distracción y no nos damos cuenta que no tenemos tiempo, con todas estas cosas que nos roban nuestro tiempo, no tenemos tiempo para realmente volcarlo en el amor al Señor, ¿no? En cerrar todas las pantallas y poner una alabanza y estar allí sin apuro delante de la presencia del Señor, escuchando, alabando. Bueno, no me voy a ir por las ramas. Bueno, esto lo paso rápido, me parece, volvemos siempre a las opiniones de la histórico-preterista respecto a esto, estamos en esto, ¿no? Juan a las 7 iglesias que están en Asia sostiene que no hay ningún simbolismo en el número 7, simplemente se trata de 7 mensajes a 7 iglesias concretas, identificadas por sus propios nombres y en un determinado tiempo histórico, concretamente en el periodo apostólico. O sea, esto sirvió para estas iglesias de Asia que estaban pasando un tiempo específico, yo se los expliqué con la opresión que hacía Domiciano, ¿no es cierto? Y también todas las circunstancias que ellos vivían en ese tiempo, con los nicolaitas, recuerdan que eran, les decían, los que hacían estas componendas, ¿no? Anda, toma, comerte con una comidita con esta persona, está bien, ellos creen en ídolos, sacrifican algo, pero bueno, vos sos un hijo de Dios, anda a comer, disfrutá, ¿no? Y resulta que no era solo la comida, hacían todo un acto pagano, ¿no?, de sacrificio dedicado a otros dioses, y ellos estaban ahí, ¿no? Y los nicolaitas decían, no importa, no pasa nada. Y no, hay que ver dónde uno mete el pie, la cabeza, ¿no?, todo. Entonces, el relajo moral, que yo también les decía, no es solamente la relación sexual, es el relajo moral de ceder tus valores, porque todo esto es adulterio espiritual, ¿no? Yo me meto, el Señor fue claro, o Dios o mamón, o Dios o cualquier cosa, ¿no? Entonces esto confundía. Y no lo llevemos al lado de los pecados groseros, sino a ser fiel al Señor. No, esto no lo voy a ver, esto que está en esta pantalla no lo voy a ver, yo me voy a plantar firme. Esto un hijo de Dios no tiene por qué, no estoy obligada, ¿no? Y a veces nos dedicamos tiempo a ver cosas, qué sé yo, Netflix, series, temporada 1, 20, qué sé yo, ¿no?
50 temporadas, 100 capítulos, y lo vemos, y cualquier cosa, cualquier verdura te mandan, y ahí estamos, porque queremos ver cómo termina. Si vos ves que el contenido no va, cortalo, o ponete a leer un libro que ya sabe el final y listo, pero no te enganches con eso, porque te roba el tiempo. Entretenimiento, ojo, porque es una de las cosas que utiliza el enemigo para traer este adulterio espiritual, porque es adulterio espiritual. No nos damos cuenta, pero sí. Seguimos. ¿Cómo estamos? En las iglesias es lo mismo que pasa ahora, se describe en cada iglesia lo que puede pasar en la actualidad hoy en cada iglesia. Y no seguimos nada porque veo el reloj y ya se nos fue el tiempo. Yo estoy entusiasmada. Pero bueno, acá, a ver, cierro esto de lo histórico preterista para cerrar este tema que mucho no me va. Entonces, el premilenianismo dispensacional es que las relaciones de Dios con la humanidad son divididas usualmente por dispensaciones. Se define a una dispensación como ese periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a su obediencia. Y de acuerdo con este criterio, las 7 iglesias son una exposición panorámica de la iglesia a lo largo del tiempo, ¿no? Y Scofield, yo tengo mis reservas con, pudo haber investigado muy bien todo, tengo mis reservas respecto a todas esas partecitas que él habla desde que apunta a lo que va a suceder con el Apocalipsis. Esto va a pasar así, así, así. Ustedes, bueno, ya me conocen y saben que eso yo no soy muy, o sea, es interesante estudiarlo, pero yo opino que el Señor viene y en todo ojo lo verá, y en un abrir de ojos, y que tenemos que estar preparados, ¿no? Y que Él, mientras tanto, si nos toca la persecución o estas cosas, establece que nosotros seamos obedientes, que retengamos la fe, que cuidemos nuestro corazón, y ahí apuntar, no tanto a, bueno, y tiene que venir el falso profeta, se tiene que levantar ¿no? Eso. Entonces, esto por eso lo paso de largo. Todo este tema de las dispensaciones, si lo quieren seguir, lo vamos a seguir analizando. Y ¿qué más? Lo último, y ya les dejo, perdonen. Y a modo de conclusión, vamos a considerar la próxima clase, entonces, cuáles son las interpretaciones. Me gustó mucho esta de Pérez Miliós, la única que leo. Se debe llegar, por tanto, a la conclusión de que estas 7 iglesias, aunque en alguna medida pudieran representar los distintos períodos de la iglesia, son representación general de todas las iglesias en cualquier lugar, en cualquier tiempo, y que sus problemas y sus victorias, sus fracasos y sus triunfos constituyen el reflejo de lo que puede ocurrir en cualquier tiempo. Y están ahí para nuestra enseñanza y aliento. Me parece bien clara. Ustedes ya la tienen ahí. De todas hay más, hay de Barclay, pero la vamos a ver la próxima. Pero este hombre Pérez Miliós, que es actual, es un teólogo actual, es muy claro en esto, ¿no? Sí puede representar algún periodo de la iglesia, que la iglesia se enfrió, que la iglesia perdió su eje, pero me gusta esto de no presentarla siempre con un mensaje tan triunfalista, porque siempre hay que estar atento a guardar la palabra, y muchas veces la iglesia viró el rumbo, ¿no? Y hubo problemas, hubo fracasos, hubo, que dice acá, problemas, pero nos advierte también de que en Cristo tenemos victoria y un triunfo final que está garantizado. Así que, bueno, Dios les bendiga, espero que esta palabra les sea de bendición y nos encontramos la próxima clase.